Este es el último video tutorial sobre cómo pasar un juego de disco a cinta, que se había hecho anteriormente un video tutorial primero para pasarlo en forma de archivos. Se usó el juego Omami, que trabaja en ese formato. En el siguiente video tutorial relativo a esto se pasó a carga turbo mediante rutinas de firmware. Y en este último tutorial lo que voy a hacer es que voy a sustituir la carga que se basa en el firmware por otra que está hecha totalmente en ensamblador, que tiene barras de colores, que no soporta el firmware, y además voy a agregar compresión. Probablemente la parte más laboriosa aquí es la de compresión. De hecho, tal y como dije en el anterior tutorial, en teoría, si nosotros simplemente quisiéramos poner el ensamblador, la cinta ya nos valdría, salvo la parte de lo que es el primer cargador, que es justo lo que vamos a sustituir, lo que vamos a programar. Sin embargo, dado que vamos a aplicar compresión, eh, pues la cinta tal cual también tenemos que cambiarla, porque aquí los bloques están descomprimidos en esta versión. Estos tenemos que comprimirlos. Pero a lo mejor os confundís. Si venís aquí, leéis Edit Data, esta función que puse aquí es precisamente para comprimir y descomprimir los datos. Si comprimimos los datos aquí, nos estaríamos equivocando, porque este bloque no son directamente los datos que él va a cargar en memoria, el AMSA CPC va a cargar en memoria, sino que es los datos en crudo del bloque de firmware, es decir, tiene el byte de presincronización y tiene unos CRCs aquí, que esos no deben existir como datos y que obviamente si se comprimiera con ellos, pues estaríamos corrompiendo la memoria. Podríamos haber partido directamente cuando hicimos la versión anterior, que es cuando teníamos los bloques en forma de archivos. Ese era el momento de pasarlo. Y yo podría repetir las operaciones del videotutorial anterior para llegar a ese momento, comprimir los datos y pasarlos aquí. Pero en vez de eso voy a utilizar una captura manual que se parece a la captura que hice de pantalla en el videotutorial anterior para demostrar una forma de capturar los datos que nos podría valer en diferentes juegos y es bastante útil para este tipo de operaciones. Entonces voy a insertar la cinta, esta de Omami, y la voy a cargar normalmente. Sí, no está pulsado el play. Vamos a cargar ahí. Vale, ahí empezaría a cargar. Vamos a parar con el debugger. Y esto es algo que resulta bastante útil. Vamos a ver. Eh, Normalmente, cuando nosotros paramos, un cargador va a estar en medio de la operación del cargador, que además en este caso como es firmware, pues le pillamos en medio de una posición de ROM. Eh, entonces, una forma de localizar, digamos, el momento en el cual se ha llamado, porque normalmente la carga es una subrutina y se suele llamar tal y como hemos hecho nosotros en el cargador, desde una posición de memoria se ha llamado y se ha dicho cargar esta posición, esta longitud y demás. Entonces, para localizar ese código, muchas veces, como es una subrutina, la dirección de vuelta nos la vamos a encontrar en la propia pila, porque normalmente cuando se llama, llamas con un cal, en la pila queda la posición de retorno. Lo que pasa es que en la pila también se guardan valores, se pueden hacer push, pop y demás en medio del código, entonces realmente no es tan sencillo. Hay que rastrear un poco, pero normalmente va a ser poco lo que tenemos que ver por aquí. Y por otra parte, el cargador original normalmente va a estar en RAM. Entonces pasamos, tal y como expliqué en el otro, con el modo ANY, nos aseguramos sin tener activadas las ROMs que estamos viendo la RAM. Entonces vamos a ver esas posiciones. Por ejemplo, 36-35. No, aquí está vacío, entonces suponemos con una posición de ROM. 2A, 2B, bueno, podríamos ir repitiendo las operaciones. Nosotros sabemos que nuestro cargador lo hemos puesto en una posición 3000, entonces en nuestro caso pues la subrutina probablemente estará en el 30-44. Pero bueno, este sería el mecanismo, ir para atrás, ir
viendo posiciones y ver si alguna nos cuadra, si tiene pinta de ser el llamador concreto. Entonces vamos a poner ese 3044. Ahí está. Pues aquí que hemos dicho cargar en la posición 4000, 4000 datos, bueno, 4000 que son en esa decimal, que serán 16 kilobytes. Esta es la carga de la pantalla. Entonces aquí tenemos la carga. Entonces esto nos va a ocurrir con muchos otros, incluido pues cargas bastante sofisticadas en plan SpeedLock y demás. Normalmente nos va a pasar lo mismo. Tenemos en la pila cosas que pueden ser datos, entonces tampoco hay que darle mucho caso. Vamos visitando hasta que al final nos topamos con algo de este tipo. Se ve claramente que se ha puesto una posición de carga, una longitud, y se llama una subrutina, que es la que está cargando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente poner un punto de ruptura cuando termine de cargar el bloque. Sabemos la posición, sabemos la longitud, lo copiamos desde ahí, desde la memoria, y lo podemos pasar al CDT Master para tener los datos para poder construir el bloque de TZX. Entonces ahí es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar la carga. Mientras tanto, voy a iniciar un CDT Master vacío. Ahí le damos a un nuevo archivo. Vamos a tener la pantalla. Y ahí nos preparamos para pegar los datos. Cuando termine de cargar, ahí estamos. Entonces lo único que tenemos que ir es la posición de inicio, la posición de final, que serían los 8000. Me he pasado hasta aquí. Control C, nos venimos aquí, pasta hexadecimal, y ahí tenemos la pantalla. Preparamos un nuevo archivo. Esto va a ser los datos, el OMAMI. Entonces aquí estamos un poquito en lo mismo, por aquí, y aquí es donde estamos cargando los datos. Desde la 6000 a la 9386. Bueno, uno menos porque es la longitud, empieza por 0, pues acaba en 5. Vamos a poner ahí. Cerramos y dejamos que cargue. Aquí ya nos preparamos. Es lo que pasa con las cintas, un poquito de espera. Ahí estamos. Habíamos dicho desde 6000 a 9385. Nos vamos. 6000. Podríamos comprobar que antes pues hay ceros. Normalmente la memoria está limpia durante el proceso de carga. Que bueno, ya si sería una carga secundaria, pues a lo mejor no. Y desde aquí hasta 9300. 9380. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a copiar ese 0. Si lo hemos hecho bien, también podríamos copiar, bueno, en cualquier caso luego son ceros. Si luego vemos que no nos cuadra, pues volvemos a editar la memoria.
Ahí tenemos 3386, que son lo que tenemos ahí. Entonces esto es lo que vamos a volver a convertir, tal y como hicimos la otra cinta, pero esta vez los vamos a comprimir. Es decir, en los datas, le damos aquí a compress, se nos queda muy pequeñito, perdón, data, compress, este ya nos comprime un poco menos porque obviamente tiene bastantes datos, pero bueno, aún así hemos sacado un poco. Y los convertimos a TZX como hicimos en el tutorial anterior. Vamos a poner 1500. Ahí tenemos nuestros bloques, borramos los de cabecera. Y ya tenemos los datos comprimidos para agregar después al cargador del Omami. Me voy a donde tengo las cintas. Omami Turbo, lo voy a salvar esta vez como ASM, para decir que es el turbo de Assembler. Vale, y ahí ya tenemos con compresión. Y aquí seguimos guardando estos porque esto nos va a servir para saber la longitud de los datos comprimidos que va a ser útil después para la rutina de descompresión. De momento lo vamos a dejar ahí. Vale, esto ya nos da igual. Vamos a resetear. Y esta vez lo que vamos a hacer es, en la parte del foro vamos a copiar la rutina de carga del bloque y de compresión. Y lo vamos a juntar con el cargador que teníamos el otro día, este que había dejado aquí, el Omami Turbo Firmware, pues esta vez lo voy a guardar como Turbo ASM. Entonces lo primero que vamos a hacer es que aquí vamos a agregar pues esas rutinas, la rutina de carga de un bloque y de descompresión. Aquí, bueno, para apoyarme voy a hacer otro archivo que luego cierro para ayudarme un poco a copiar lo correcto. Voy a cerrar esto. Esta es la segunda pantalla. Aquí es donde tenía los códigos. Voy a basarme en uno de los últimos. Pues este, por ejemplo. Aquí tenemos. Al final del todo está la de compresión. Si no estoy equivocado, sí, esta que se llama decod es compresión. Y esta otra parte, pues es la rutina de carga de un bloque en ensamblador. Start bloque, carga bloque. Esta rutina que pone carga bloque es de alguna manera un poco sustituto de la carga del firmware. Pues estos son los que vamos a colocar en este ensamblador de ayuda. También lo vamos a copiar después para el otro lado. Pues bueno, vamos a ver aquí algunas diferencias. De hecho, casi voy a hacer un tercero, en el cual voy a copiar entero, para que veamos algunas diferencias del llamador, del que era firmware al que es ensamblador. Bueno, en este caso el motor se enciende de forma manual. Esta rutina que pone motor on, que la tenemos aquí abajo, esto es porque la rutina de ensamblador no enciende ni apaga el motor. Entonces se ha hecho mediante una operación de entrada-salida que se ha puesto en el código más abajo. Lo veremos. A ver. Find again es el F3. Aquí está, justo en la parte final del propio cargador de ensamblador. Ahí está el motor on, motor off. Entonces nosotros en nuestra carga vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir pegando ya básicamente este. Yo creo que al final casi seguro que no vamos a tener que modificar nada. Entonces vamos a asegurarnos de que se ha ido las rutinas motor on, motor off. Ahí están.
Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Cuando empieza, lo primero que vamos a hacer que inicie el motor y luego ya, bueno, pues son las cosas específicas del juego, de poner el mensaje y demás, que eso ya lo tenemos hecho. Aquí ya tenemos una carga de datos. La longitud de los datos es los datos comprimidos. Entonces, esto es una cosa que también tenemos que cambiar. Aquí ya no es 4000, sería pues lo que tenemos aquí en el CDT Master, el screen comprimido, 591. Nos cargaría los datos. Esto ya no tiene sentido porque la cinta, la rutina de carga no modifica. Obviamente también la llamada, esta ya no puede ser la del firmware. Entonces aquí está llamando a carga bloque. Y por otro lado, lo que en la otra rutina era con HL, aquí es con el registro IX. Simplemente es ese cambio. Aquí usamos el registro IX, simplemente porque la rutina es así. Vale, ahí nos estaría cargando lo mismo en la posición, esos datos. Y luego ya viene un poco lo que son la parte de las cintas. Se pone un mode 1, se ponen las cintas que sean. Y aquí lo que se hacía era un volcado mediante una copia. Obviamente esto ya no va así. Lo que hay que hacer es llamar a la rutina de descompresión y decirle que los datos que tenemos en 4000, cuya longitud es esta que pusimos aquí arriba, ahí, no quiere, vale. Eh, no, la D es la posición final, que sería C000, que es la pantalla, si lo tengo aquí. Es en BC donde va la longitud. Esas son la longitud de los datos comprimidos y llamar a descomprimir. En vez de LD y R, llamamos a deco. Entonces esto nos está descomprimiendo ahí los datos en la pantalla. Pero esto es un inciso importante. Como después de esto ya nos va a llamar a la rutina de cargar el juego, resulta que una de las cosas que hace la carga, la rutina de carga, esta que tenemos aquí, carga bloque, es deshabilitar las interrupciones para poder hacer la carga bien. Pero es que, porque claro, todo lo que es lo de la cinta no admite ningún tipo de pequeña pausa porque a la hora de contar tiene que ser muy preciso. Entonces deshabilita las interrupciones nada más empezar. En el caso del firmware hace una pequeña espera y durante ese rato sí que hay interrupciones. Cuando se acaba esa espera es cuando él para las interrupciones. Entonces lo que ocurre es que el cambio de tintas en realidad no es directo, no se aplica en el mismo momento, sino que él apunta a los colores que tiene que poner para el siguiente ciclo de interrupción. Entonces, si llamamos a una tinta, un cambio de tintas, y deshabilitamos las interrupciones prácticamente después, tenemos un problema. Y es que no hay tiempo a que salte una interrupción y le ponga los colores. En este caso, como hay una decodificación, probablemente sí le dé tiempo. Lo vamos a probar. Pero si no, una de las cosas que podríamos hacer, bueno, de hecho se lo voy a agregar, tampoco perdemos nada, es hacer un mode 1 para obligarle a gastar algo de tiempo. De todas maneras, este decode probablemente ya lleve suficiente tiempo como para que salte una interrupción y aplique los colores. Pero si hiciéramos un cambio inmediato de colores, deberíamos tener en cuenta que tenemos que agregar algún tipo de pausa o así mientras usemos esta rutina de colores, que es una rutina del firmware. Él realmente lo que hace es apuntar los colores para cambiarlos a la siguiente interrupción, porque lo hace como para tener el tema de los parpadeos y demás, lo hace de esta forma. Entonces, si deshabilitamos las interrupciones inmediatamente después, puede que no le haya dado tiempo y realmente no se hayan cambiado los colores. Entonces es importante, voy a agregar aunque probablemente sea innecesario. Aquí llamamos y bueno, ya seguimos. Cargamos el siguiente bloque, nuevamente en vez de HL es el registro IX. La longitud es nuevamente el comprimido,
que es 1FFE. 1FFE. Y después debemos llamar al decoz nuevamente, pero esta vez con los datos. Vale, aquí tenemos un pequeño problema. Y es, antes lo que fue la pantalla de presentación se ha cargado en otra posición y se ha volcado. Pero en este caso es el juego. El juego en el código original lo hemos cargado directamente en la posición donde se va a ejecutar. No hay ningún problema porque los datos son los que son. Pero esta vez los datos están comprimidos. Entonces hay que cargarlos en otra posición. En este caso, porque tenemos espacio suficiente, esa posición podría ser perfectamente 4000, no llega a 6000, como se puede ver, si sumamos, se queda justo ahí la entrada y tenemos espacio suficiente. Pero otra posibilidad es jugar con el solapamiento con mucho cuidado. La rutina de descompresión va a empezar en las zonas bajas y va a ir subiendo hasta que completa la decodificación. Entonces, si ponemos el código que hemos comprimido, por ejemplo, el 6000 y ocupaba, no recuerdo, no sé, supongamos son 3000, que acabaría en la posición 9000, nosotros podríamos poner, pues por ejemplo, como ocupa aproximadamente 2000, ponerlo en la posición 7000 y un poco más, pues por ejemplo 7100, y entonces a medida que se va descomprimiendo ese 7000 al 6000, como los datos son más pequeños porque están comprimidos, poco a poco ese 6000 obviamente no pilla al 7000, pero se van a ir acercando. A medida que va descomprimiendo, se va acercando a la posición y al final va a acabar que los datos comprimidos están un poco más allá del final de los datos que está descomprimiendo. Y nunca se llegan a machacar. Los datos que se están descomprimiendo no llegan a machacar los datos comprimidos, aunque por los pelos, con una pequeña ventana. Y eso es lo que nos interesa, no tener grandes buffers. En este caso, como el juego es muy pequeño, no necesitamos hacer esos cálculos tan complicados. Nos cabe en la posición 4000 perfectamente. Aquí no llega siquiera a 6000, con lo cual, en principio, aquí tenemos que llamar a cal carga bloque, creo que era, eso es. Tendríamos que llamar, a ver, aquí, cal carga bloque. Por cierto, me acabo de dar cuenta que el carga bloque a lo mejor no devuelve estos mismos flags para indicar que se ha cargado mal. Voy a revisar cómo es el código. Sí, también lo hace con carry en el código original. Vale, pues bueno, entonces no tenemos que hacer ningún cambio. Y tendremos que hacer un decoz, pero esta vez con los datos que corresponden. Hablaríamos de 4000, la posición de destino sería 6000 y los datos comprimidos serían estos. Bueno, me estoy dando cuenta... Ah, no, sí, correcto. Que la longitud son de los datos descomprimidos. Vale. Claro, aquí como también estamos usando el registro IX, pues es conveniente ponerlo a los push y pop que tenemos al principio, porque en el otro no se ha usado, pero ahora sí. Entonces ahí ponemos esos e iniciamos el juego. Yo creo que ya hemos terminado. Vamos a ponerlo a prueba. No nos ha dado errores. Empezamos en 3000. Bueno, tenemos el punto de ruptura de antes, que como ha engordado un poco, pues no coincide con la posición anterior. Vamos a probar ahí después del carga bloque. Pues algo ha ido remetadamente mal, porque se nos ha reseteado. Veo que el carga bloque no nos está parando las interrupciones. A lo mejor es en el otro código las interrupciones estaba parando en otra instrucción. Entonces lo vamos a poner aquí manualmente. Parar interrupciones.
permitir interrupciones. Bueno, al menos esta vez no se nos ha colgado. Insertamos cinta, en este caso es la de ASM. No tengo claro que esté cargando bien. No, algo ha ido mal. Porque las rutinas suelen cambiar de color cuando va bien. Entonces vamos a ver si hay alguna diferencia. Ahí. Bytes. Ah, correcto. No hemos puesto los bytes de presincronización cuando hemos hecho la cinta. Vamos a parar ahí. Entonces, estos bloques no hemos puesto aquí, no hemos cambiado esto. Son 54. Voy a obligarle a que... Bueno, de hecho voy a cerrar. Voy a salvar esto. Bueno, voy a salvar como ASM1 y ASM2, ya los borraré. Para que no tenga la cinta en uso y el CDT Master lo pueda salvar. Vale, pues ahí tenemos 54, 55, sabe, y volvemos a salvar la cinta. Volvemos a lanzar el WinApe. Ejecutamos la rutina del ensamblador. Ahí estamos. Insertamos la cinta. Nos va a faltar el play. Ahí nos está cargando. Ha cambiado los colores. Ahí está perfecto. Como vemos ahora es muchísimo más rápido porque la pantalla ha comprimido mucho. Y ahí está. Nos ha cargado perfectamente. Pues ya hemos acabado el último